Muchos la conocen, millones la veneran, pero pocos se atreven a cuestionarla. ¿Quién es realmente la Virgen de Guadalupe? Dicen que se apareció en el año 1531 a un indígena llamado Juan Diego. Pero, ¿qué tan cierto es esta historia? ¿Qué cosas ocultas hay en esta creencia? Y en este video también vamos a mirar la relación que hay entre la Virgen de Guadalupe y las creencias del México antiguo. Hoy revelaremos lo que nunca te han contado del 12 de diciembre, la Virgen de Guadalupe, y el oscuro simbolismo que hay detrás de esta celebración. Por esta razón te invito a que te quedes a mirar el video completo, ya que mereces saber la verdad. Bienvenidos a este video. Orígenes del culto a la Virgen de Guadalupe, la historia de Juan Diego y el Cerro del Tepeyac. Era el año 1531, solo 10 años después de la caída de Tenochtitlán, las tierras mexicas, ahora bajo dominio español, estaban sumidas en el caos. Las antiguas creencias habían sido aplastadas por los conquistadores y la población indígena se encontraba dividida entre resistir o aceptar la nueva fe. En medio de este choque cultural, un humilde campesino llamado Juan Diego se convertiría en el protagonista de una de las historias más famosas de la Nueva España. Juan Diego, cuyo nombre en náhuatl era Cuauhtlatoatzin, que significa el que habla como águila, era uno de los primeros indígenas convertidos al cristianismo. Pero, ¿qué lo llevó aquel día al Cerro del Tepeyac? Según el relato, caminaba hacia Tlatelolco para asistir a misa cuando algo extraordinario ocurrió. En la cima del Tepeyac, una figura celestial se le apareció. Era una mujer radiante, con un manto azul adornado con estrellas. Su voz era dulce y hablaba en su lengua materna, el náhuatl. Soy la madre del verdadero Dios, Le dijo, y le pidió que fuera al obispo para pedirle la construcción de un templo en su honor, ahí mismo, en el Tepeyac. Pero aquí es donde la historia toma un giro interesante. El Tepeyac no era un lugar cualquiera. En los tiempos prehispánicos, este cerro del Tepeyac era un sitio sagrado dedicado a Tonantzin, la diosa madre mexica, símbolo de la fertilidad y el cuidado maternal. Su templo había sido destruido por los españoles, pero la memoria de su culto seguía viva en la población indígena. A pesar de que los españoles destruyeron el templo a Tonantzin, los indígenas seguían peregrinando hacia el Cerro del Tepeyac año con año, porque la memoria del culto a Tonantzin seguía vivo en las mentes de los indígenas. Tonantzin, cuyo nombre significa nuestra madre, era adorada en este cerro por generaciones. Según los registros del fraile Bernardino de Sahagún, incluso después de la conquista, los indígenas seguían acudiendo al Tepeyac, pero ahora para venerar a la Virgen María Tonantzin, como fue primeramente conocida para los indígenas de la época, la Virgen María Tonantzin. Y esta información la puedes corroborar tú mismo leyendo un libro de historia de la época muy reconocido por un fraile de aquel tiempo que se dedicó a cuestionar y a indagar en la cultura de los mexicas después de la caída de Tenochtitlán. El libro se llama Historia General de las Cosas de Nueva España, escrita por el fraile Bernardino de Sahagún, un fraile franciscano. Y en este libro podemos encontrar el siguiente párrafo, que dice: cerca de los montes hay 3 o 4 lugares donde solían hacer muy solemnes sacrificios y que venían a ellos de muy lejas tierras. El uno de estos es aquí en México, donde está un montecillo que se llama Tepeacac y los españoles llaman Tepeaquilla, y ahora se llama Nuestra Señora de Guadalupe. En este lugar tenían un templo dedicado a la madre de los dioses que llamaban Tonantzin, que quiere decir nuestra madre. Allí hacían muchos sacrificios a honra de esta diosa y venían a ellos de muy lejas tierras. Lo que estoy leyendo es un libro de historia, y el fraile que escribió esto no estaba de acuerdo a que el templo dedicado a la Virgen de Guadalupe se construyera en un lugar donde anteriormente fue un templo para la diosa Tonantzin
de los mexicas, donde anteriormente se ofrecían sacrificios y diferentes rituales a dioses paganos, que esto lo podemos leer más adelante cuando leemos en el mismo libro lo siguiente. Allí hacían muchos sacrificios a honra de esta diosa y venían a ellos de muy lejas tierras. Estamos leyendo un español antiguo, pero espero que se entienda, de más de 20 lenguas, de todas estas comarcas de México, y traían muchas ofrendas. Venían hombres y mujeres y mozos y mozas a estas fiestas. Era grande el concurso de esta gente en estos días, y todos decían: vamos a la fiesta de Tonantzin. Y ahora que está allí edificada la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, también la llaman Tonantzin, tomando ocasión de los predicadores que a Nuestra Señora, la Madre de Dios, la llaman Tonantzin. Esto al fraile le incomodaba. Y sigue leyendo este libro del fraile franciscano, porque el propio nombre de la Madre de Dios, Señora Nuestra, no es Tonantzin. Parece esta invención satánica para paliar la idolatría debajo de la equivocación de este nombre, Tonantzin, y vienen ahora a visitar a esta Tonantzin de muy lejos, tan lejos como de antes, la cual devoción también es sospechosa porque en todas partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora. Está hablando de la Virgen de Guadalupe que habían traído los españoles, pero a pesar de que habían muchas iglesias dedicadas a la Virgen de Guadalupe, no iban a ellas, sino que venían de lejanas tierras a esta Tonantzin como antiguamente. Y esta información que acabo de leer no está oculta, la puedes encontrar tú mismo en cualquier libro de historia que narre la caída de Tenochtitlan después de la conquista de los españoles, llamándola así la Nueva España. La Iglesia Católica enfrentaba el desafío de convertir a los pueblos indígenas al cristianismo. Una de las estrategias utilizadas fue reinterpretar las creencias indígenas, adaptándolas a la religión católica. Entonces, hasta el momento encontramos unas similitudes muy claras entre Tonantzin y la Virgen de Guadalupe. Número 1, ambas son figuras maternas y protectoras de su pueblo. Número 2, la Virgen de Guadalupe se presenta con elementos solares, igual que Tonantzin, que estaba asociada con el sol. Número 3, el lugar, el Tepeyac, permaneció como un espacio sagrado, aunque con un nuevo significado y una nueva diosa madre. De Tonantzin, diosa madre de los mexicas, pasó a ser en la Virgen de Guadalupe, convirtiéndose en la nueva madre de todos los mexicanos y siendo adorada en el mismo lugar donde se adoraba a Tonantzin, en el antiguo México. Así, el Cerro del Tepeyac pasó de ser un lugar dedicado a la diosa madre de los mexicas a convertirse en el epicentro de la devoción guadalupana. Cada año millones de fieles celebran con devoción la historia de Juan Diego y las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Pero, ¿y si te dijera que esta historia, tal y como la conocemos, no es cierta? ¿Y si te dijera también que Juan Diego nunca existió? Y estos son los argumentos para decirte que el relato de la Virgen de Guadalupe y su supuesta aparición a Juan Diego es una mentira. Número 1. La ausencia de evidencia contemporánea. No existen documentos del siglo XVI que mencionen a Juan Diego o las supuestas apariciones de la Virgen guadalupana. El obispo Zumárraga, supuestamente testigo del milagro, no dejó registro alguno sobre Juan Diego o la tilma. Esto resulta extraño, ¿no? Ya que los obispos documentaban cuidadosamente eventos de importancia religiosa. También, en los códices y las crónicas de los indígenas, no mencionan el evento ni el personaje. En un contexto donde las apariciones divinas eran inusuales, se esperaría que fueran documentadas. Número 2. Los primeros relatos que hablan de la supuesta aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego fueron escritos siglo y medio después, dejando una desconfianza en la veracidad de dicho evento. Los primeros relatos que hablan sobre Juan Diego y las apariciones datan de mediados del siglo XVII. Por ejemplo, el escritor Miguel Sánchez en 1648 escribió el primer libro que menciona a Juan Diego más de 100 años después de los supuestos hechos.
También tenemos a Luis Lasso de la Vega, que en el año 1649 publicó el muy famoso libro defensor de la fe guadalupana llamado Nican Mopúa, un relato en náhuatl sobre las apariciones. Este texto se considera una pieza clave para la fe guadalupana, pero fue escrito mucho tiempo después de los eventos, lo que genera dudas sobre su autenticidad. Número 3. El Cerro del Tepeyac y Tonantzin. Como ya hemos mencionado antes de la llegada del cristianismo, el Cerro del Tepeyac era un lugar sagrado dedicado a Tonantzin, la diosa madre mexica. Así que podemos ver una estrategia de sincretismo que utilizó la Iglesia Católica para convertir a los indígenas al catolicismo. La Iglesia utilizó la devoción indígena hacia Tonantzin para introducir el culto a la Virgen María. Esto explicaría por qué las apariciones se sitúan en un lugar que ya era venerado por los mexicas. Además, varios historiadores han cuestionado la existencia de Juan Diego. Por ejemplo, Eduardo Matos Moctezuma, antropólogo e historiador mexicano, ha señalado que la falta de evidencias contemporáneas sugieren que Juan Diego es una figura simbólica nada más. Stafford Pult, historiador y sacerdote católico, concluyó que la narrativa de Juan Diego fue desarrollada como una herramienta para la evangelización. No existió Juan Diego, solo fue un mito, una leyenda, un cuento utilizado como herramienta para la evangelización del pueblo indígena. Esto dicho por un sacerdote católico. Los frailes entendieron que reemplazar a Tonantzin por una figura mariana facilitaría la aceptación del cristianismo, ya que la Virgen María podría asumir el rol de una madre celestial, protectora y compasiva. La conexión entre Tonantzin y la Virgen de Guadalupe no es casual. Este sincretismo no solo sirvió para evangelizar, sino que también para mantener el control social. La figura de la Virgen de Guadalupe unificó a los indígenas bajo un símbolo común que conectaba su pasado con su presente. Así el catolicismo no solo conquistaba almas, sino también corazones y mentes, facilitando la consolidación del dominio español. El objetivo era claro: transformar la fe indígena sin destruirla por completo, adaptándola al cristianismo para que fuera más aceptable y menos conflictiva. Esto explica por qué la Virgen de Guadalupe adquirió características tan profundamente arraigadas en la tradición indígena. La fecha del 12 de diciembre y su significado oculto. Cada 12 de diciembre, millones de personas celebran a la Virgen de Guadalupe. ¿Pero por qué esta fecha? El 12 de diciembre no aparece mencionado en los primeros relatos sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Fue hasta el año de 1667 cuando el Papa Clemente IX decretó esta fecha como día oficial de esta festividad. Pero ¿por qué elegir una fecha tan específica más de un siglo después de los supuestos eventos? Al analizar el contexto cultural y religioso, encontramos que diciembre era un mes clave en las celebraciones indígenas antes de la llegada de los españoles. Las culturas mesoamericanas celebraban rituales en honor a sus deidades relacionadas con la fertilidad, la cosecha y el cambio de estaciones. Estas festividades coincidían con el solsticio de invierno, marcando el renacimiento del sol y la esperanza de un nuevo ciclo. En el calendario mexica, las festividades de invierno incluían celebraciones en honor a Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, y a Tonantzin, la madre tierra. Durante estas fechas, los mexicas realizaban ceremonias para agradecer la luz y la vida que el sol traería tras los días más oscuros del año. El símbolo del renacimiento del sol se alinea perfectamente con el mensaje de la Virgen de Guadalupe, como portadora de esperanza y luz en tiempos difíciles. El Cerro del Tepeyac, donde supuestamente ocurrió la aparición, era un lugar de culto dedicado a Tonantzin. Los peregrinos acudían allí para rendir homenaje a esta deidad madre. Al trasladar la devoción a la Virgen Guadalupana, la Iglesia no solo adoptó un lugar sagrado, sino también una tradición profundamente arraigada en el corazón del pueblo indígena. El 12 de diciembre se ubica estratégicamente cerca del solsticio de invierno,
que ocurre alrededor del 21 de diciembre. Para las culturas indígenas, este evento marcaba la renovación del ciclo solar. Al adoptar una fecha cercana, la Iglesia Católica pudo integrar las creencias indígenas con las celebraciones cristianas. Este patrón no es exclusivo de México. En Europa, la Navidad se superpuso al Festival Romano de Saturnalia, una celebración pagana del solsticio. Del mismo modo, la festividad del 12 de diciembre pudo haber sido una adaptación calculada para facilitar la transición espiritual de los pueblos indígenas al cristianismo. A lo largo de los siglos, el 12 de diciembre se ha convertido en mucho más que una fecha religiosa. En el caso de México, el sincretismo permitió que elementos prehispánicos como el culto a Tonantzin se integrara en la devoción mariana, dando lugar a una festividad única, el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. Pero llegamos al punto más importante de este video. En medio de la devoción y el fervor hacia figuras como la Virgen de Guadalupe, surge una pregunta fundamental para la fe cristiana. ¿Qué dice la Biblia acerca del culto a las imágenes? Para responder, vayamos a la palabra de Dios, que es nuestra única regla de fe infalible. Y es que Dios dejó instrucciones claras en el segundo mandamiento. Veamos: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Éxodo 24 al 5. Este mandamiento no solo prohíbe la creación de imágenes para la adoración, sino que también establece la naturaleza exclusiva de nuestra relación con Dios. Él no comparte su gloria con nadie, ni con nada creado, como lo afirma Isaías 42:8. Y en el Nuevo Testamento, la centralidad de Jesucristo como único mediador es incuestionable. En 1 Timoteo 2, verso 5, el apóstol Pablo declara: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. Esto significa que no necesitamos intermediarios adicionales para acercarnos a Dios. Nuestro Señor Jesucristo mismo dijo en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cualquier práctica que desplace esta verdad, ya sea por medio de figuras o devociones, corre el riesgo de desviar nuestra fe del único Salvador. La devoción hacia figuras como la Virgen de Guadalupe puede aparentar una fe sincera, pero desde una perspectiva bíblica plantea un problema espiritual profundo al honrar, o como dicen ellos, venerar una imagen creada. Pero realmente los católicos no solamente veneran, como lo dicen muchos, a María, sino que la adoran. He aquí la clara prueba de ello. ¿Y usted adora a la Virgen de Guadalupe? Pues sí. Es la mamita, ¿verdad? Mamita. Es la mamita de los mexicanos. ¿Se dan cuenta? Adoran a una imagen. La mayoría de mexicanos sigue adorando a una diosa madre que no necesitamos. Jesucristo es suficiente. Por eso es muy cierto lo siguiente: la mayoría de mexicanos no son cristianos católicos, sino que son guadalupanos, son devotos marianos, adoran a una diosa madre. Esa es la verdad. Y al honrar o venerar una imagen creada, corremos el riesgo de desplazar nuestra adoración a Dios hacia algo terrenal. Y en Romanos 1:25 nos advierte sobre este peligro. Dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El único bendito, el Creador de todo. La historia que hemos explorado hoy nos presenta una figura venerada por millones, la Virgen de Guadalupe. Pero también nos invita a algo aún más profundo, una reflexión sobre lo que creemos y por qué lo creemos.
En medio de tradiciones que se han arraigado en nuestra cultura, es fundamental preguntarnos, ¿estamos siguiendo la verdad bíblica o simplemente estamos siguiendo una tradición impuesta? Por eso me gustaría preguntarte, si tú veneras a la Virgen de Guadalupe, si tú le rindes culto el 12 de diciembre, me gustaría preguntarte, ¿por qué lo haces? ¿Sabes lo que haces? Muchos contestarán, porque es la tradición que me heredaron mis padres. Pero cuidado que nadie nos engañe con tradiciones de hombres y huecas sutilezas. Por lo tanto, te invito y te animo a que reflexiones, a que analices de verdad. Ya no estamos en el siglo XVI para que seamos engañados. Hoy tenemos todas las alternativas para investigar, para profundizar, para indagar y poder encontrar la verdad. Hoy 12 de diciembre te invito a reflexionar sobre este cuestionamiento. ¿Estamos buscando una verdad bíblica que nos conduzca a una relación genuina con Dios o nos hemos conformado con lo que nos han enseñado, lo que ha impuesto la Iglesia Católica sin cuestionarlo? La Biblia es clara y nos dice en Juan 8:32 que la verdad os hará libres. Es hora de ir más allá de las tradiciones y descubrir la verdad en las Escrituras. Gracias por acompañarme en este viaje de descubriendo la verdad de la Virgen de Guadalupe y el 12 de diciembre. Si este video te ha provocado a reflexionar, no olvides darle me gusta y compartirlo con todos aquellos que es necesario que escuchen esta verdad. Y suscríbete a este canal para crear más contenido que nos ayude a profundizar en la verdad bíblica. Y en la pantalla te dejo un siguiente video por si quieres seguir explorando y buscando la verdad. Te recomiendo este video que está apareciendo en pantalla. Nos vemos por allá y Dios te bendiga.